Buenas tardes, una semana más. Gracias por estar ahí. Y alguno de ustedes dijo Salambó, ¿verdad? No estoy alucinando, dijeron Salambó. Bueno, la buena noticia es que está aquí y la mala noticia es que no lo tengo en edición de lujo, así que hoy no va a ser Cátedra Letras Universales. Y aprovechando que hoy tenemos una protagonista con un nombre tan llamativo, y muchos de ustedes me lo preguntan en el mail, que a ver cómo me llamo. El motivo por el que no digo cómo me llamo es que odio cómo me llamo. Y siempre que alguien me pregunta cómo me llamo, intento desviar la atención. Y luego al de una temporada me vuelven a preguntar, oye, ¿tú cómo te llamabas? Y yo intento otra vez desviar la atención. La J, el clásico es con JA. La J es Juana y la A es Ainara. Y aquí en Vizcaya todo el mundo me llama Ainara y lo odio. Y ese es el motivo, que no tiene ningún misterio. Solo es eso, que como no me gusta nada, pues procuro no usarlo. En todo caso, hoy tenemos a Salambó, de Gustave Flaubert. Esta novela es la novela histórica de Flaubert, que tiene como trasfondo el conflicto de los mercenarios que tuvo lugar entre Cartago, la República de Cartago, y sus propios mercenarios. Nos situamos en el siglo III a.C., después de la primera guerra púnica que Cartago ha perdido contra Roma. Los mercenarios que han luchado en el bando de Cartago se alzan contra sus empleadores, contra Cartago, pues bueno, debido a muchos motivos, pero sobre todo a que no les pagaban, ya que Cartago necesitaba el dinero para pagar, me sale en euskera, los calte ordañak, las indemnizaciones de guerra a Roma. Bueno, he whatsappeado, he whatsappeado a una que estudió conmigo, que le gustaba mucho lo de Roma y se ha leído a Polibio, a Tito Livio y a Mommsen, que me contara un poco lo del conflicto de los mercenarios, y me dijo que Mommsen decía que este conflicto de los mercenarios fue peor para Cartago, puso a Cartago en mayor riesgo de lo que les había puesto nunca Roma. Esta guerra de los mercenarios es uno de los conflictos más crueles y horribles de toda la historia de las guerras, como ahora vamos a ver. Bueno, y la cuestión es que Gustave Flaubert, que estuvo en Cartago, en Túnez, y se supone que él dice que la novela está muy bien documentada, pero tenemos luego a un historiador profesional, que ahora vamos a leer lo que dijo, que no, que podía desmontarse toda la trama, que él podría desmontar toda la trama en 5 minutos, bueno, algo así dijo. Lo que ustedes quieran, o sea, ¿está bien documentada? ¿No está bien documentada? La cuestión es que yo he buscado alguna referencia sobre esta Salambó, que es la hija de Amílcar Barca, el general cartaginés, padre de Aníbal, y no he encontrado ninguna. O sea, Salambó es ficticia, pero no así todo el resto, todos los que salen. Y esta novela no es tanto de Salambó, Salambó sale muy poco, sino el conflicto que enfrenta a la República de Cartago, con sus diferentes generales que sí existieron en la vida real, y a los mercenarios, cuyos líderes también existieron en la vida real. Bueno, esta, la que me ha whatsappeado, me ha mandado una breve cita de Polibio, que dice algo así como: mientras las madres arrojaban a sus hijos al fuego del Zeus cartaginés, Amílcar Barca, borracho, se reía sobre las murallas de Cartago, o algo así, porque para mí el punto álgido de este texto no van a ser las batallas o el hecho de si está bien documentado o mal documentado, es el hecho de arrojar a los niños a ese incinerador que aquí sale. Entonces, en el bando de Cartago tenemos a los generales Amílcar, que es el más famoso, hasta lo conoce todo el mundo, el padre de Aníbal, a Giscón o Giscón, a Janón, con H, Janón el Grande, y a Narabás. A ver, luego depende de qué texto uses, lo traducen los nombres de una forma o de otra. Este Narabás se cambia de bando varias veces y al final era el que iba a casarse con Salambó. Y hay una historia de amor totalmente ficticia entre Salambó y el líder de los mercenarios, que es Mato. Bueno, líderes de los mercenarios van a ser Mato, M-A-T-H-O, que es Livio, Spendius, que es un esclavo, que es, creo que Campanio, al final no quedó claro si era griego o era Campanio, Ataurita, el galo, y Zarsax, también norteafricano. Bueno, pues eso, nos situamos en el norte de África, en el siglo III a.C., después de la primera guerra púnica.
Y a ver, se nos dice aquí en la... iba a enseñarles... Lo que yo tengo de Flaubert es Bovary y Pécuchet, La educación sentimental, que ya ha salido por aquí, y, como no, Madame Bovary. A ver, aunque odie decir esto, si van a leer este texto, no cojan esta editorial. Le notaba diferente a todos los otros que tengo. Y tiene que ser la traducción. Es una traducción... No es buena. Así que si van a coger Salammbô, cójanselo de cualquier otra editorial. Esta es editorial... A ver... Crisol, puede ser. Crisol, editorial Comunicación... del año 2001... Printed in Spain, no sé qué... ¿De dónde he sacado yo que esto es Crisol? Me lo he inventado. Bueno, en todo caso, cojan cualquier otra edición. La novela salió en 1862, fue un éxito que influenció las modas en París para aquella temporada. Su publicación en noviembre de 1862 fue muy controvertida. Unos felicitaron al autor, entre los cuales se encontraban Victor Hugo, Michelet, George Sand, Eugenia de Montegut, pero el arqueólogo Froener la rechazó de plano. Froener alegó que la novela no poseía la más mínima base científica. Pues lo que ustedes quieran, o sea, pero ¿qué más da? La cuestión es esa, una vez más, porque, por cierto, no he preparado nada del vídeo, o sea, según he terminado de repasármela un poco, aquí estoy, que... Eso, en el norte de África, un conflicto, una guerra horrible, cruel, que dura algo más de 3 años, y que enfrenta a la República de Cartago, que estaba medio en guerra civil entre los partidarios de Amílcar y los partidarios de de Hanón, con sus propios mercenarios. El primer capítulo es una cena, Amílcar no está, una cena en el palacio de Amílcar, en el que los mercenarios se ponen a esquilmar todos sus recursos. Había allí hombres de todos los lugares, ligures, baleares, lusitanos, negros y fugitivos de Roma. Por cierto, los romanos aquí no salen. Se oían junto al cargado dialecto dórico... A cuenta de que este conflicto de que esta guerra fue una de las más crueles de toda la historia de las guerras, se llama también, aparte de guerra de los mercenarios, algo así como guerra inexorable, una cosa de estas, que te indicaba que fue un conflicto horrendo. Y aquí, bueno, aparecen todas las crueldades, mutilaciones, destripamientos, pero no deja de ser un texto del siglo XIX. Está muy... Tampoco quiero decir edulcorado, pero sigue teniendo ese aire diecinuevesco. Se oían junto al cargado dialecto dórico los golpes de voz célticos que restallaban como látigos de los carros de guerra, y las terminaciones jónicas chocaban con las consonantes del desierto, ásperas como gritos de chacal. Se intuía a los griegos por su esbelta postura, al hombre de Egipto por sus altos hombros, y al cántabro, por fin salimos en estos garabatos, por sus gruesas pantorrillas. Los soldados carios balanceaban con orgullo las plumas de su casco, los arqueros de Capadocia se habían pintado con zumo de hierbas grandes flores en sus cuerpos, y algunos lidios vestidos de mujer y con zarcillos en las orejas comían en zapatillas. Otros, que para más gala se habían embadurnado de bermellón, parecían estatuas de coral. Por cierto, se me ha olvidado decirlo de los dioses. Es que no he preparado nada. Hoy aquí, ahora, es mediodía, son las 4 de la tarde del día 24 de diciembre. ¡Feliz Navidad! A cuenta de tradiciones culturales, pues verán ustedes si deberíamos pertenecer a la tradición cultural a la que pertenecemos y no a esta que vamos a ver ahora. Y eso iba a decirles, que es 24 de diciembre. Después las mesas se llenaron de carnes, antílopes con sus cuernos, pavos con sus plumas, carneros entreguisados con vino dulce, piernas de camello y búfalos, erizos, cigarras fritas. Y no se habían olvidado algunos de esos perritos panzudos de pelaje rojizo que se cebaban con orujo de aceitunas, plato cartaginés que abominaban los demás pueblos.
Y aquí, el protagonista, el líder de los mercenarios, Mato y Salambó, cuando les describen parecen personajes... esos personajes medio depresivos o muy... ¿cómo decirlo? Joder, tenía en la punta de la lengua. Siempre pensando en sus cosas, tipo Werther. Ese tipo de persona. Aquí, o sea, imagínense que este individuo, Mato, viene de luchar en la Primera Guerra Púnica. Están a punto de levantarse contra Cartago y aquí le tenemos... Lo que ocurría más asiduamente era que Mato, melancólico, eso es, melancólico, como un augur, saliera en cuanto comenzaba a amanecer a vagabundear por la campiña. Se tumbaba en la arena y permanecía allí inmóvil hasta que anochecía. Imagínense un mercenario en el siglo III a.C. que está, porque ha visto a Salambó y está enamorado y se ha puesto melancólico paseando de un sitio a otro. Eso es, yo diría que es una escena absolutamente increíble. Y aquí tenemos a Salambó. Lánguida Salambó, la hija de Amílcar, es la sacerdotisa de Tanit. Ahora me acuerdo también lo que tenía que contarles. Lánguida durante todo el día se reanimaba por la noche. En una ocasión, con motivo de un eclipse, estuvo a punto de fallecer. O sea, una histérica, o sea, a punto de fallecer por motivo de un eclipse, pero la celosa Rabet, así la llaman a Tanit, a la diosa, se vengaba de esta virginidad sustraída a sus sacrificios y atormentaba a Salambó con obsesiones tanto más fuertes cuanto más vagas eran, avivadas por una fe sincera. Este tipo de personajes, como que todos se lo toman muy a pecho. A ver, los dioses de Cartago, que aquí aparecen. Tanit, que es la diosa de la luna, su esposo Baal, el dios del sol, Melkart, Esmun, aparecen y más. Pero a ver, aquí la cuestión es este tal Moloch, esta especie de monstruo. ¿Quién es? Yo he estado mirando en mis libros de historia antigua, que ahora se me estoy acordando ahora que tenía que haberlos traído para enseñarlos y no los he traído, y ni he encontrado referencia ninguna a Salambó. Y este Moloch, pues tampoco, ¿no? No aparece en las fuentes. A ver, lo único que al parecer es este Moloch, que a veces aparece, le confunden con Baal. Y luego están los dioses, porque Cartago era colonia fenicia, pero los dioses fenicios o cananeos, al pasar a Cartago, algunos cambian de nombre. Y este Moloch, al parecer, ni siquiera, a veces le confunden con Baal, y es un dios, pero ni siquiera un dios. Lo que parece es el nombre propio del incinerador, del horno, que tenía forma de toro, era una estatua gigantesca con cabeza de toro, y con unas aberturas donde ponías ofrendas, y luego a los niños les ponías en la mano y subía las manos y los tiraba al fuego. Bueno, unas cosas horribles. Y al parecer esa estatua en concreto, eso era Moloch. Y algunos te dicen que si Baal, que algún otro dios, pero no queda en absoluto claro, y en el texto tampoco queda claro. Pero había un pueblo que siempre se disponía a pagar y utilizar a los valientes, esto es Cartago. Y el ladrón arrojado de su tribu, el parricida que erraba por los caminos, el sacrílego perseguido por los dioses, todos los muertos de hambre, todos los desesperados intentaban llegar al puerto donde el agente de Cartago reclutaba soldados. Por lo general, Cartago cumplía lo que prometía, pero esta vez el exceso de su avaricia le había conducido a una infamia peligrosa. Los númidas, los libios, África al completo, se disponían a caer sobre Cartago. Solo se encontraba en libertad por mar, pero allí estaban los romanos. Luego vamos a leer un brevísimo texto de Chesterton, un fragmento ahí. No lo vamos a leer, lo voy a citar de memoria porque no lo he encontrado, pero bueno, por lo menos he traído los libros. A ver, Cartago, el imperio que ejercía Cartago sobre los pueblos de alrededor. Cartago extenuaba a estos pueblos, pedía impuestos exorbitantes, los grilletes, el hacha y la cruz castigaban los retrasos y hasta las reclamaciones. Había que cultivar lo que convenía a la República, darle lo que exigía. Nadie tenía derecho a tener un arma. Cuando se rebelaban pueblos y aldeas, se vendía a sus habitantes. Los gobernadores, como los lagares, eran estimados según la cantidad de jugo que producían. Más allá de las regiones directamente sometidas a Cartago estaban los aliados, que solo pagaban un módico tributo. Detrás de los aliados erraban los nómadas, que podían concitarse contra ellos. De este modo, las cosechas siempre eran abundantes, las yeguadas florecientes y las plantaciones magníficas.
Luego, cuando se rebelan los mercenarios, todo el norte de África les apoya intentando librarse del yugo tiránico que ejercía Cartago sobre los pueblos de alrededor. Aún no se habían enviado los correos de los bárbaros son los mercenarios, cuando estalló en las provincias una alegría generalizada. Sin esperar más, estrangularon en los baños a los intendentes de las casas y a los funcionarios de la República. Sacaron de las cuevas las armas que habían escondido antaño. Con el hierro de los arados se forjaron espadas, los niños aguzaban dardos en las piedras de las puertas, y las mujeres entregaban sus collares, sus sortijas y sus pendientes, todo cuanto podía ayudar a llevar a cabo la destrucción de Cartago. Pero este pueblo, que se sentía aborrecido, Cartago apretaba contra, porque se pone como, da la sensación de que, como eran de otra, siempre dicen, los cartagineses púnicos y los que eran de las razas originarias del norte de África, siempre se sintieron como algo ajeno, con plena conciencia de que la ciudad era de nuevo cuño, que era una colonia fenicia y tal. Pero este pueblo se sentía aborrecido, apretaba contra su corazón su dinero y sus dioses, y su patriotismo se sostenía por la constitución misma de su forma de gobierno. En primer lugar, el poder dependía de todos, sin que nadie fuese lo bastante fuerte para acapararlo. Las deudas particulares eran consideradas como deudas públicas, y los hombres de raza cananea tenían el monopolio del mercado, multiplicando los beneficios de la piratería con los de la usura, y explotando rudamente tierras, esclavos y pobres. Se llegaba a veces a alcanzar la riqueza. Solo los ricos podían integrarse en las magistraturas, y aunque el poder y el dinero se perpetuaban en las propias familias, se permitía la oligarquía porque se abrigaba la esperanza de alcanzarla. Bueno, que era una ciudad absolutamente decadente. Al doblar el promontorio, aquí aparece Amílcar, por fin aparece Amílcar, cuando ya los mercenarios han abandonado Cartago y están rodeándola. Bueno, todavía antes de rodear Cartago se marchan y empiezan a esquilmar los pueblos de alrededor, donde todo el mundo se les está uniendo para preparar el gran ejército contra Cartago. Al doblar el promontorio, como había menguado el viento, cayó la vela, y junto al piloto se vio un hombre de pie con la cabeza al descubierto. Era él, el sufeta Amílcar. Llevaba en torno a la cintura láminas de hierro relucientes, un manto rojo pendía de sus hombros. Dejando sus brazos al descubierto, 2 perlas muy largas pendían de sus orejas y le caía sobre su pecho su barba espesa negra. Y aquí, claro, no echan de menos... ¿Quién falta aquí? Pues el famoso Aníbal. Aparece un anciano al que hace años que no ve, al que había dejado al cuidado del niño. Y Dibal, no sé cómo se pronuncia, ¿dónde lo has dejado? Dice, allá abajo, amo. Hablan del niño. Muy bien, Idibal, muy bien. ¿Nadie sospecha? Dice otro que no. Es fuerte, ¿verdad? Sí, señor, y también intrépido. No teme a las serpientes, ni a los truenos, ni a los fantasmas. Corre con los pies descalzos, como un pastor, por el borde de los precipicios. Cuéntame, cuéntame. Construye trampas para las fieras. La otra luna sorprendió a un águila. Esta lo arrastraba, y la sangre del ave y la sangre del niño se esparcían en el aire en grandes gotas, como rosas impulsadas por el viento, y como el niño se defendía fieramente contra el águila que se lo quería llevar. Y dices, Aníbal y el gran destino que le espera y tal y cual. Bueno, aquí esto... a ver, las casas de todos estos ricos de Cartago, al parecer, ha parecido algo como a una especie de villa romana, una villa de explotación. Tenía sus propios... pues sus esclavos, sus propios cultivos... ¿Y cómo hacían para conseguir esclavos? Dice Amílcar. Amílcar se asombró por del escaso número de niños. Todos los años, Gidenem, que es como su mayordomo, debe haber nacimientos en la casa. Dejarás todas las noches las casillas abiertas para que se junten libremente. Pues como los animales, pues eso, pues como ahora. Para los varones de raza latina, samnitas, etruscos, campanios y brucios, se prepararon 4 grandes piras. A ver, aquí después de la primera batalla, cuando el grupo de los mercenarios es un grupo absolutamente, iba a decir, ¿cómo es? Heterogéneo, diverso, no me sale la palabra, un grupo diverso, que aparecen todos los pueblos conocidos en aquella época. Entonces cada cual prepara sus ritos funerarios para sus muertos. Los griegos, con el filo de sus espadas, abrieron fosas. Los espartanos, quitándose sus mantos rojos, cubrieron con ellos a los fallecidos. Los atenienses los tendían de cara al sol de levante.
Los cántabros los enterraban bajo un gran número de guijarros, los nasamones los doblaban en dos con cuerdas de bueyes, y los garamantes fueron a sepultarlos a la playa para que fueran perpetuamente bañados por las olas. Pero los latinos estaban desolados por no poder recoger sus cenizas en urnas. Los nómadas echaban de menos el calor de las arenas donde los cuerpos se momifican, y los celtas, tres piedras toscas bajo un cielo lluvioso al fondo de un golfo lleno de pequeñas islas. Aquí hay mucho, a ver. El informe de la batalla había traspasado los confines del imperio púnico, y desde las columnas de Hércules hasta más allá de Cirene, los pastores pensaban en ella al guardar sus rebaños, y de ella hablaban de noche las caravanas a la luz de las estrellas. Aquella gran Cartago, dominadora de los mares, espléndida como el sol y horrenda como un dios, encontraba varones... Por Dios, no quería que esto durara tanto. A ver. Cartago, dominadora de los mares, espléndida como el sol y horrenda como un dios, encontraba varones que osaban atacarla. Bueno, a ver... tengo muchísimo puesto. Detrás, aquí lo que tengo son las escenas de la batalla. O sea, iban con elefantes. O sea, que Aníbal no fue el primero en utilizar elefantes en una batalla. Aquí salen mucho los elefantes y tienen nombres propios y tal. Entre los colmillos les ponían como pinchos y salen destripando gente, diciendo las tripas de la gente colgaban de los pinchos de los elefantes como si fueran jarcias, como si fueran cuerdas de un velero. Bueno, y así aparecen cortando pies, manos, cabezas, sacando todo tipo de órganos. Que tampoco voy a poner... De esto es que hay mucho. Y luego, total, ahora lo tengo todo marcado. A ver, los dioses de Cartago. Llega un momento en que los dos bandos están absolutamente extenuados. Cuando empiezan a sacrificar niños, ya es como el último recurso, cuando ya no queda nada, cuando ya no les queda nada. Y al bando de los mercenarios igual, los dos están agotados. Fue una lucha a muerte, eso, que es una de las guerras más crueles de toda la historia. A los dioses se los consideraba como amos crueles, a quienes se apaciguaba con súplicas y se los corrompía a fuerza de dádivas. Todos eran insignificantes comparados con Moloch, el devorador. La vida, la carne misma de los varones le pertenecían. Así pues, para salvarla, los cartagineses tenían la tradición de ofrecerle una porción de ella para calmar su furor. Se quemaba a los niños en la frente o en la nuca con mechas de lana. Pero no solo es una pequeña quemadura, porque luego se les echa al horno. Esta manera de satisfacer a Baal reportaba... Es que Baal, Moloch, está como indiferente, reportaba a los sacerdotes mucho dinero. Pero esta vez se trataba de la república misma. Ahora bien, como todo provecho se resarce con una pérdida determinada, como toda transacción se regula según las necesidades del más débil y las exigencias del más fuerte, no había sacrificio demasiado exorbitante para el dios, puesto que se deleitaba en los más horrendos y se estaba ahora bajo su voluntad. Era preciso, pues, saciarlo por completo. Y aquí Amílcar, que ya el consejo de Cartago sabe que su hijo está vivo, y van a pedirle que lleve al niño, a Aníbal, a sacrificar a Moloch, y es horroroso la escena en la que esconde a su hijo y le dice a su mayordomo: vete a las cocinas y tráeme un niño que se le parezca. Y le traen un niño que se le parece, un niñito esclavo, y le echan al bicho ese, al Moloch. Luego a los niños se los llevaban al templo de Tanit, donde las sacerdotisas se encargaban de alimentarlos y distraerlos hasta el día solemne. Escucha, dijo Amílcar, busca entre los sirvientes a un muchacho de 8 o 9 años, de pelo negro y de frente abombada. Tráemelo, date prisa. Y aparece un niño, flaco, un esclavo. Y le está llevando, han venido a buscarle, se lo están llevando y oye una voz que dice: amo, amo. Amílcar se volvió y se encontró a su lado a un hombre de abyecta apariencia. ¿Qué quieres?, le dijo. El sirviente, que temblaba convulsamente, balbuceó: yo soy su padre. Cuando leamos el texto de Chesterton, de la suerte que tuvimos de que todos estos
monstruos y demonios fueran aniquilados gracias a Roma. Le dice, es que lo llevas a, y puntos suspensivos, a quemar, a echarlo a un incinerador. Pues sí, a eso lo lleva. Y finge, ay, mi pequeño Aníbal, que no era Aníbal, era el niñito esclavo. Bueno, aquí hay un personaje que es el sacerdote de Tanit, el que está con, el que crió a Salambó, que es eunuco, y está como, claro, que Salambó es la guapa y todos se enamoran de ella y tal y cual. Y como es eunuco y al final piensa, está desesperado, está como, no es que esté, bueno, sí un poco amargado, dice, al final pues abandono a Tanit y me marcho con el monstruo, con el peor, con Moloch, y es el que echa ahí a los niños y tal. Entre tanto, una hoguera de áloe, de cedro y de laurel ardía entre las piernas del coloso. A ver, la estatua que estaba dentro de un templo de Moloch, cuando la sacan es tan grande que tienen que derribar el templo, una pared del templo para sacar la estatua. Era como algo que se hacía como en cosas como muy solemnes, ¿no? Las largas alas del dios hundían sus puntas en la llama. Los ungüentos con que se le había frotado corrían como sudor por sus miembros de bronce. En torno a la losa redonda en que apoyaba sus pies, los niños, envueltos en velos negros, formaban un círculo inmóvil y sus brazos, desmesuradamente largos, bajaban las palmas de sus manos hasta ellos, como para apoderarse de aquella corona. Homenaje a ti, Sol, rey de las dos zonas, creador que se engendra, padre y madre, padre e hijo, dios y diosa. Y su voz se perdió en el estruendo de los instrumentos que tocaban para ahogar los gritos de las víctimas. Los hieródulos, valiéndose de un largo gancho, abrieron los 7 compartimentos escalonados en el cuerpo de Baal. Bueno, aquí te pone que echan a los niños. Es horroroso. Yo solo de imaginármelo es que me lo estoy imaginando ahora y me estoy poniendo mala. Los pobres niños asustados, sin atrever, sin moverse, todos obedientes, les ponen en esa cosa. Y echan niños aquí. O sea, es que cuando trajeron al niño 14º y más que echan. Los brazos de bronce se movían rápidamente, ya no se detenían. Cada vez que depositaban un niño allí, los sacerdotes de Moloch extendían la mano sobre él para cargarlo con los crímenes del pueblo, vociferando, no son hombres, sino bueyes. Y la multitud en torno repetía, bueyes, bueyes. Los devotos gritaban, Señor, come. Sin embargo, el apetito del dios no se calmaba, siempre quería más. Con el fin de saciarlo mejor, los apilaron en sus manos con una gruesa cadena por encima que los sujetaba. Puh. Esto duró mucho tiempo, hasta el amanecer. Al disminuir el número de víctimas, unos gritaban que los perdonasen y otros que se necesitaban aún más. Aquel gran ruido y aquella luz habían atraído a los bárbaros al pie de las murallas, encaramándose para ver mejor sobre los restos de la Helépolis. Lo contemplaban, mudos de horror. Yo, desde luego, estoy con los mercenarios, que al final son derrotados por Amílcar, pero mejor ellos que no este pueblo adorador de demonios. A ver. Bueno, y aquí te pone una escena. Perdón, que se me caen los mocos. A ver. No lo voy a quitar, no lo voy a editar ni nada. Bueno, pone que del hambre que se pasaba en el bando de los mercenarios. Bueno, que se terminan comiendo unos a otros. Enseguida llegó a faltar este recurso, entonces la gula se volvió hacia los heridos y los dolientes. Puesto que no podían curarse, era preferible librarlos de sus tormentos, y tan pronto como un soldado se tambaleaba, todos gritaban que ya estaba perdido y que debía servir de alimento a los demás. Para acelerar su muerte se valían de astucias, se les robaba el último resto de su inmunda ración, con simulada inadvertencia. Los pisaban. Los moribundos, para hacerles creer que aún estaban fuertes, intentaban extender los brazos, levantarse, reír. Varones desvanecidos volvían en sí al contacto de una hoja mellada que les aserraba una extremidad, y mataban también por ferocidad, sin necesidad, para saciar su furor. Bueno, la cosa es, de destacar aquí un personaje, yo destacaría a Spendius, uno de los líderes de los mercenarios, que es como el inteligente. Claro, como está basado en hechos reales, este parece que va a vivir, que va a salvarse. Fue un personaje, existió de verdad, murió crucificado frente a Túnez, y aquí muere crucificado frente a Túnez. Van en embajada donde
Amílcar, y Amílcar dice que, bueno, que parece que les va a perdonar, pero se quedan con Amílcar y al final los crucifica a todos. Bueno, una guerra horrible, un texto, bueno, lo pueden leer pues para tener una visión de qué fue aquello, una visión yo creo que muy edulcorada. Y luego pues aparece Ataurita, el líder galo, que aparece pues con una piel de lobo, con el cabello largo de los galos, no sé qué, zarzas, pero no están tampoco demasiado diferenciados. Y la historia de amor entre Mato y Salambó pues tampoco tiene así mucho. Al final Salambó se la prometen a Nar Abbas, ese que no sé cómo se pronunciará. No quiero chafarles el final, pero bueno, es que tampoco existió. Lo que quería enseñarles era que, a ver, ya para terminar, que Chesterton dice en alguno de estos, y no lo he encontrado, así que cito de memoria, dice: las guerras púnicas fueron un conflicto en el que se enfrentó el paganismo blanco de Roma contra el paganismo negro de Cartago. Y dice, imagínense qué hubiera pasado si hubiera ganado Cartago las guerras púnicas y Cartago hubiera sido la metrópolis o la ciudad importante de un imperio que se hubiera extendido por todo el Mediterráneo. Dice, imagínense a Tanit, la oscura, pisoteando los viñedos de Campania, o de Roma. Imagínense a Baal, el loco, o a Moloch, el animal, segando toda la alegría de Occidente. Es como una civilización de demonios. Y tenemos que dar gracias a Roma, siquiera porque libró al mundo de aquel imperio de los horrores. Y también quería decirles, porque a ver, yo de esta época he leído muy poco, pero sí que recuerdo con claridad un texto, y no sé decirles de dónde lo saqué, pero lo recuerdo perfectamente porque no se me ha borrado nunca de la cabeza. Al final de la Tercera Guerra Púnica, cuando Escipión Emiliano va a llegar, está con sus naves llegando a Cartago, claro, y para vencerles, pero no tenía la idea de arrasar por completo Cartago. Y al llegar empezó a haber un humo negro y un olor que llegaba incluso al barco y preguntó qué estaba pasando, un humo que salía de la ciudad de Cartago, y le dijeron, están quemando a sus niños. Y le explicaron, se los están echando al Moloch y eso que se huele es la carne quemada, y eso los gritos. Y entonces Escipión Emiliano, que estaba sentado en su galera y que era el típico joven de la época esta de los neotéricos y tal y cual, como un joven sensible, entre muchas comillas, pero cuando vio el horror, cuando vio lo que era la realidad de esa civilización, pensó en ese momento, cuando le dijeron lo que estaba pasando y vio el humo y tal, dice, cuando yo termine, Cartago ya no existirá y será borrada del recuerdo de los hombres. Y así fue. Cartago fue destruida piedra a piedra, todos sus alrededores sembrados de sal para que no volviera a salir ni una triste hierba. Y yo creo que bien hecho estuvo, porque realmente aquellos dioses no eran dioses, eran más bien demonios. Y pienso, qué de bueno trajo Cartago al mundo. Si ustedes saben algo, y sin más, hasta la semana que viene.